Hola, bienvenidos. Hoy nos adentramos en un tema que, aunque pareciera no estar tan presente en nuestras meditaciones diarias, está profundamente arraigado en la vida cristiana: la espontaneidad. La espontaneidad es, en muchos aspectos, una cualidad que se refleja en los actos y las decisiones del ser humano. En la vida cristiana, nos invita a vivir en libertad, sin las ataduras de una rutina rígida que limite nuestra conexión con Dios y con los demás. Pero, ¿qué tiene que ver la espontaneidad con la fe cristiana? ¿Es la espontaneidad algo positivo o es una forma de vivir desorganizada y sin propósito? La Biblia, en su sabiduría infinita, nos da ejemplos que no solo nos invitan a reflexionar, sino que también nos desafían a ver la vida con otros ojos que reconocen la belleza de lo imprevisto, de lo no planeado, de lo que llega sin previo aviso, pero que a menudo revela el corazón y los propósitos de Dios. Miremos el ejemplo más grande de todos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si algo podemos afirmar acerca de Jesús, es que su vida estuvo marcada por una increíble espontaneidad, pero una espontaneidad que no carecía de propósito. Si observamos su ministerio, podemos ver cómo él se movía de un lugar a otro, de una situación a otra, no siguiendo siempre un calendario predeterminado, sino respondiendo con fidelidad al llamado del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, vemos cómo Jesús se muestra ante las multitudes, no porque hubiera hecho planes, sino porque su compasión por las personas lo llevaba a responder a sus necesidades de manera inmediata. Cuando el ciego Bartimeo clamó por él a orillas del río Jordán, Jesús no se detuvo a pensar si estaba en su agenda sanar a alguien en ese momento. Jesús, movido por el amor y la compasión, simplemente se detuvo, lo miró y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Este es un acto de completa espontaneidad, pero que estaba completamente alineado con el propósito divino. Lo que vemos aquí es que la espontaneidad de Jesús no era casual ni caprichosa. No se trataba de una improvisación sin sentido. Al contrario, Jesús estaba en perfecta sintonía con la voluntad de su Padre, y por ello, su vida se movía con una flexibilidad que le permitía ser un instrumento de bendición en cualquier momento, en cualquier lugar. La vida de Jesús no estaba atrapada en las restricciones de un plan preestablecido, estaba abierta a la sorpresa divina y a la necesidad de aquellos que lo rodeaban. La vida de los apóstoles también nos muestra cómo Dios puede utilizar la espontaneidad para llevar a cabo su plan de salvación. Después de la ascensión de Jesús, vemos a los apóstoles actuar de manera espontánea, impulsados por el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más notables es el de Felipe y el eunuco etíope, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 8:26 al 40, encontramos a Felipe, un hombre de fe que estaba dispuesto a seguir la dirección del Espíritu Santo, incluso cuando no tenía claro por qué o el para qué de sus acciones. En un momento, Dios le dice que se acerque a un carro donde viajaba un eunuco, y sin pensarlo mucho, Felipe se acerca y le habla de las Escrituras. En ese momento, el eunuco es bautizado y recibe el mensaje de salvación. Este es un ejemplo clásico de espontaneidad en la obra de Dios. Felipe no tenía un plan preestablecido. No había una agenda marcada, pero escuchó la voz de Dios y obedeció sin dudar. La espontaneidad aquí no fue desorganización, sino obediencia a la dirección del Espíritu, y gracias a esa disposición, el Evangelio alcanzó a alguien que probablemente nunca habría conocido la verdad si no fuera por esa acción improvisada. Ahora bien, quizás uno de los aspectos más intrigantes de la espontaneidad es cómo se manifiesta en nuestras vidas cotidianas. Muchas veces, cuando pensamos en ser espontáneos, pensamos en actuar sin planificación, sin preparación. Sin embargo,
tiene la tendencia a crear estructuras y rutinas que le den sentido y orden a su vida. Y esto no es algo malo, sino que es una necesidad de nuestra existencia. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra vida se llena tanto de planes que dejamos de escuchar la voz de Dios? ¿Qué ocurre cuando nos aferramos a nuestra agenda y dejamos poco espacio para lo imprevisto? En la vida cristiana, los planes son importantes, pero no debemos dejar que nuestra planificación nos impida estar abiertos a la obra del Espíritu. La espontaneidad, en este caso, se convierte en un espacio donde podemos permitir que Dios actúe libremente, sin barreras ni limitaciones. A veces, el Señor nos llama a hacer algo en un momento que no habíamos previsto. Tal vez tenemos toda una lista de tareas y responsabilidades, pero, de repente, alguien se cruza en nuestro camino y nos pide ayuda. O un amigo necesita una palabra de aliento, o alguien nos necesita en un lugar y en un momento que no habíamos planeado. La respuesta natural podría ser el estrés, la ansiedad o el rechazo. No tengo tiempo, estoy demasiado ocupado, pensamos. Sin embargo, aquí es donde la espontaneidad entra en juego. Ser espontáneo en nuestra fe no significa actuar sin pensar, sino estar dispuestos a ser movidos por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo expresa de manera hermosa cuando habla sobre la flexibilidad que debemos tener como cristianos para ser guiados por el Espíritu en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La espontaneidad aquí es una expresión de esa confianza plena en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos del todo lo que está ocurriendo. La espontaneidad en la vida cristiana, entonces, es una manifestación de nuestra fe en que Dios tiene el control. No se trata de actuar sin razón o de ser irresponsables, sino de estar tan conectados con su voluntad que nuestras decisiones se toman en base a la dirección del Espíritu, no a nuestras propias limitaciones humanas. Es un acto de fe que nos permite soltar las riendas de nuestra vida y confiar en que Dios nos llevará por el camino correcto, incluso cuando éste no esté marcado en un mapa claro o estructurado. Al reflexionar sobre la espontaneidad desde una perspectiva cristiana, nos damos cuenta de que, más que una acción impulsiva, se trata de una actitud de apertura. Abrir el corazón para permitir que Dios nos guíe en el momento y en el lugar en que Él quiera. La espontaneidad, en este sentido, es un acto de confianza, de sabernos pequeños en las manos de un Dios infinito que sabe lo que necesitamos, incluso cuando nosotros mismos no lo sabemos. Hoy te invito a pensar en cómo puedes vivir de manera más espontánea. Tal vez no en el sentido de hacer cosas sin planificación, sino en el sentido de abrir tu corazón a lo que Dios tiene preparado para ti, aunque no esté en tu agenda. Escucha la voz del Espíritu, y sé fiel a la guía de Dios. En ese espacio de apertura, descubrirás que lo imprevisto, lo inesperado, es a menudo el lugar donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Amén.